Buenas tardes, estamos aquí con Ferdy Joliet. Esto es para Ver o No Ver on Records Reseñas. Queremos que nos platiques un poco qué se siente tocar para ser transmitido en televisión nacional. ¿Es muy diferente a un show normal a los que están acostumbrados? Sí, o sea, como que ejerce una presión mayor sobre ti y por lo tanto tocas mal, como lo hicimos hoy, pero se siente lindo poder hacer esto, ¿sabes? O sea, es como una mezcla de emociones, no poder decirte que estuve todo el tiempo pensando en que íbamos a estar en televisión nacional realmente, pero pues lo veo como un logro más que nada, ¿sabes? O sea, es como una piedrita más, por decirlo así, en el buen sentido, y pues me hace sentir bien, me hace sentir satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahorita. ¿Alguna experiencia que nos quieras platicar del tour de Europa? Pues hubieron varias. Creo que una de las que me acuerdo mucho es que tuvimos 2 shows en la misma ciudad. Una ciudad en Italia que se llama Colegno, que está cerca de Turín, muy cerca de Turín, y también cerca de otra ciudad llamada Rivoli. Y la segunda vez que tocamos ahí, que ya fue hacia el final del tour, fue una especie de festival como de música tipo Power Violence, o sea, donde nosotros de hecho estábamos como que un poquito fuera del estilo, pero pues supongo que por ser música pesada encajábamos. Pero fue un show como en un space, o sea, fue organizado por pues unos punks que vivían en una casa ocupa, que les llaman squats allá en Europa. O sea, las casas ocupas son pues edificios abandonados donde llegan los punks, los toman y el gobierno no los puede sacar de ahí. Yo digo, no es como en México, ¿verdad? Que aquí te sacan a punta de chingadazos. Allá simplemente ocupan un lugar y se quedan ahí. Y pues, digo, más que tener algo en particular, pues ese show fue diferente porque fue en un jardín, estaba como súper pantanoso y todo estaba alimentado por una planta de poder. Y la planta de poder se murió antes de que empezara la primera banda. Y éramos como 8 o 9 bandas ese día. Y al siguiente día teníamos que manejar toda la noche, bueno, más bien teníamos que manejar toda la noche hacia Barcelona porque eran 13 horas de viaje y terminamos tocando nosotros como a las 3 de la mañana y la banda con la que íbamos de tour tocó como a las 4 de la mañana y, o sea, fue una experiencia muy, muy distinta haber tocado tan tarde y el sonido como estaba alimentado por una planta de poder, como toda la electricidad estaba alimentada por una planta de poder, no era tan buena la energía, entonces no sé, o sea, estuvo muy divertido, tocamos nada más porque sí, y sufrimos mucho al irnos a Barcelona el siguiente día, porque digo, fue un viaje como de 13 horas, llegamos como a las 5 de la tarde del siguiente día a Barcelona, y bueno, todo el tour estuvo plagado de experiencias muy diferentes, por decirlo así, especialmente en los países del este como Polonia o Eslovaquia. La gente es muy distinta a nosotros allá. O sea, no en el buen ni en el mal sentido, solo sí somos muy diferentes culturalmente. Y a veces eso como que sí tenías un choque, ¿no? Conocimos a un vato de Monterrey en un pueblito de Eslovaquia llamado Sereď y él era jardinero allá. Fue algo bastante peculiar. Pero, sí. Bueno, con Atáxico, ¿por qué Atáxico y qué esperan transmitir con el EP corto, LP? Digo, LP corto, EP largo. Pues atáxico significa rítmico y le pusimos así al disco porque teníamos la meta, o sea, quisimos hacer como un disco corto, más bien como un EP, que digamos que fuera como lo más, si lo quieres ver así, lo más matemático que hayamos hecho en todo caso, o sea, donde íbamos a jugar más con los destiempos, ¿sabes? Y con como los cambios de compás repentino y demás. Entonces, casi ninguna canción del disco mantiene un ritmo constante. Entonces, por eso le pusimos Atáxico, que es arrítmico. Es un disco que llevamos planeando desde hace un par de años y pues estábamos, o sea, fue el desahogo de muchos enojos y frustraciones con los que nos empezamos a topar desde que empezamos a salir como banda y las cosas con los topar con pared tantas veces y como que el sentido de impotencia y, o sea, queríamos hacer un trabajo muy enojado, entonces queremos que se transmita eso, ¿sabes? O sea, creo que Principia, nuestro primer disco, es un poco más balanceado entre el caos y lo melódico.
pero pues en este nos fuimos directo a hacerlo totalmente caótico, entonces espero que se entienda y que la gente entienda y le guste el cambio. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y Gracias a esperen ti. a Taxi con la Goza.